Y comenzamos con nuestra reflexión de esta ocasión, que versa sobre la importancia de la paciencia en nuestras vidas, de que tengamos una disposición de hacer las cosas con la suficiente calma, con el suficiente cariño, dedicación, atención, y logrando erradicar de nuestras vidas cotidianas la prisa, el acelere, los exabruptos que luego caracterizan nuestra forma ordinaria de proceder y que no hacen más que, por un lado, cargarnos de estrés también cotidianamente, y por otro lado, pues mermar nuestras capacidades, nuestras facultades, porque vamos, como se dice coloquialmente, conformándonos con simplemente despejar el balón. Entonces nuestra reflexión de hoy se intitula Pacientemente. Hemos hablado en otras ocasiones, hemos considerado lo delicado que es que vivamos de manera ordinaria con altos niveles de inconsciencia, porque eso implica que estamos resolviendo las cosas desde nuestra dimensión impulsiva, estamos generando reacciones en vez de hacer respuestas que sean profundas, que sean reflexionadas, que sean más bien reflexivas, que sean meditadas, de tal manera que podamos elegir las mejores dentro de nuestras opciones la mejor, y poder de esa manera aspirar a un progreso real, profundo, habitual, permanente en nuestras vidas. Pero lamentablemente no suele ser así. Lamentablemente nos solemos regir por nuestros hábitos, nuestras costumbres, por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, y ya hemos platicado ampliamente sobre la gravedad de seguirlo haciendo así, porque las consecuencias que se derivan de esa forma de proceder con el tiempo se tornan cada vez más negativas, y eso nos genera a la larga condiciones cada vez más adversas. En cambio, el que nos hagamos cargo de nuestra vida desde un nivel de conciencia mayor, en el que no solo nos demos cuenta con mayor precisión de lo que realmente está aconteciéndonos y de cuáles son nuestras opciones más pertinentes, también tiene que ver con una realidad de jerarquía en nuestra escala de valores, en el sentido de que en la medida en que vivimos de manera consciente y lo hacemos consistentemente, en esa medida mantenemos claro qué es lo verdaderamente importante, y no lo mezclamos, no lo confundimos con lo que es simplemente urgente. Ya fue señalado este error de apreciación hace varios años por el doctor Stephen Covey, cuando al hablar de su tercer hábito de la gente altamente efectiva, el de disponerse a hacer primero lo primero, señalaba en ese entonces que las personas solemos invertir mucho tiempo, por no decir desperdiciar mucho tiempo, en tareas que se vuelven de alguna manera urgentes, pero que cuando nos ponemos a considerarlas con mayor detenimiento en realidad no son importantes. Tareas que sí nos mantienen ocupados, que nos generan la sensación de que estamos siendo productivos, pero que en realidad nos hacen perder el tiempo, porque además de que nos están generando un desgaste de energía que tendríamos que emplear en cosas más importantes, pues también nos están implicando un desperdicio de tiempo que por lo mismo no le dedicamos a esas cosas importantes. Y es que mucho de lo que hacemos, sin que nos demos cuenta, viene establecido por un status quo que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de cuestionar respecto a su validez y a su sensatez. Simplemente seguimos la inercia de lo que hacen los demás, de lo que está de moda, de lo que pues puede de alguna manera formar parte de ese status quo, sin considerar su nivel de importancia real, y entonces poder ser más selectivos en qué vamos a emplear nuestro tiempo, en qué vamos a emplear nuestra energía, y sobre todo a qué le vamos a dedicar lo mejor de nuestra atención, porque no todo lo que hacemos en el día es realmente importante. Y puede darse la paradoja de que lleguemos agotados en la noche a nuestros recintos, a nuestras camas, pero sin haber hecho nada que sea realmente significativo, que sea realmente importante. Y luego nos sorprende que no podamos conciliar el sueño, o que tengamos dificultades para lograr un descanso que sea reparador de nuestras
fuerzas y renovador de nuestra energía. Y es que en el fondo, pues si no hicimos nada que fuera realmente significativo durante la jornada, pues por supuesto que nuestra conciencia pues va a generar una especie de reclamo al respecto, en el sentido de que no podemos estar tranquilos si seguimos desperdiciando nuestro tiempo en cosas que no son verdaderamente importantes. Ya hablábamos en nuestra reflexión anterior de la importancia de tener una mente equilibrada y por lo mismo subrayábamos que ese equilibrio tiene que ver con nuestra capacidad de identificar, por un lado, cuáles son las exigencias que la vida nos plantea en cada situación o en cada etapa, y también ir a la par haciendo realidad lo que tiene sentido para nosotros, lo que tiene un valor determinado y que hemos identificado como importante en sí mismo. Y en ese equilibrio buscamos pues estar siempre haciendo, o al menos de manera habitual, estar haciendo un uso óptimo de nuestro tiempo. Sin embargo, esa prisa, ese acelere, ese querer que los resultados se den de manera inmediata, muchas veces nos lleva a buscar, a pretender atajos, a buscar formas de saltarnos pasos, violentando así la ley de los procesos, que en alguna ocasión también reflexionamos, y entonces nuestra vida se va cada vez volviendo más compleja. ¿Por qué? Porque por un lado no estamos haciendo las cosas verdaderamente importantes y tarde o temprano vendrá el reclamo de nuestra propia conciencia a través de algún tipo de manifestación física o psicológica. Es decir, hay enfermedades, hay neurosis que tienen su origen en ese desequilibrio que comienza en nuestras vidas cuando dejamos que transcurra el tiempo sin emplearlo en la realización de cosas que sean realmente valiosas e importantes. En segundo lugar, también se presenta el hecho de que estamos desperdiciando el tiempo en cosas que son urgentes, no necesariamente importantes, o en cosas que siendo importantes terminaron por volverse urgentes debido a nuestra falta de administración del tiempo y a nuestra indisposición para anticipar las cosas. Y eso que va generando un estrés acumulado. Entonces, además de que no estamos dedicándole un tiempo de calidad a lo verdaderamente importante en nuestras vidas, resulta que cuando a base de mucho tiempo de haberlas descuidado se vuelven urgentes en términos de atención, pues entonces ya las estamos atendiendo mal, las estamos atendiendo estresados, las estamos atendiendo agobiados y por supuesto con el amplísimo riesgo de perderlos, porque a lo mejor llegamos tarde a prestarles atención. A lo mejor llegamos tarde a prestarle atención a nuestra salud y ya tenemos una enfermedad que puede ser crónica o puede ser grave e irreversible. A lo mejor llegamos tarde en prestarle atención a nuestra pareja y ya lo único que quiere es el divorcio o no volvernos a ver. A lo mejor llegamos tarde a la atención de nuestro trabajo o de nuestro negocio y ya no podemos recuperar a nuestros clientes o nuestro prestigio frente al jefe y entonces pues somos despedidos o el negocio quiebra. Y así es común que estemos contemplando, y yo lo vivo con mucha frecuencia en las sesiones de coaching, que muchas personas lleguen entre dolidas y desconcertadas sin saber cómo fue que perdieron su salud, que perdieron su negocio o su trabajo, que perdieron sus relaciones o algunas de ellas, y sorprendidos me dicen, bueno, pues es que la vida es injusta. Y no, digo, sí, la vida puede tornarse injusta en ciertas ocasiones, pero la realidad es que muchas de las experiencias de pérdida, de fracaso o de rechazo que terminamos teniendo a lo largo de nuestra vida tienen su origen en nuestra negligencia personal. Una negligencia que comienza justamente por no vivir de una manera mucho más tranquila, que es el prerequisito de una manera mucho más profunda, y caer en esas prisas, en esos agobios que nos llevan no solo a descuidar lo verdaderamente importante, sino a sentirnos habitualmente cansados, como para poder contar con las energías o fuerzas suficientes para atender a lo importante. Y entonces vamos por la vida con altos niveles de inconsciencia, en donde nos mantenemos en una categoría que podríamos describir como de supervivencia, pero sin caer en la cuenta de que la vida no tiene que ver con simplemente consumir
como para sobrevivir y más o menos aspirar a cierto grado de placer, sino que la vida tiene que ver en realidad con aquello que vamos realizando día con día y que tiene valor intrínseco, es decir, que es valioso en sí mismo, porque esa es la única forma de poder aspirar a una vida que esté llena de significado y de contenido. De otra forma, a lo más que podemos aspirar es a una vida que eventualmente nos obsequie ciertos momentos de placer y de gozo, pero que habitualmente nos mantendrá en altos niveles de insatisfacción. ¿Por qué? Porque esa insatisfacción se sigue alimentando a sí misma porque nos mantenemos con altos niveles de inconsciencia. Bien, y continuamos con nuestra reflexión justamente sobre la paciencia. Y es que, a ver, la paciencia no la vamos a obtener de la nada, ¿no? Realmente es difícil que alguna persona no admita la importancia que tiene esta virtud en nuestras vidas, pero si sigue brillando por su ausencia, ha de ser por algo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, mucha gente no es que no quiera ser más paciente, es que simplemente uno o lo está procurando de una forma que no funciona, o simplemente dos, no sabe cómo lograr esa paciencia en sus vidas. Y es que tenemos una idea medio peregrina respecto a lo que es la paciencia y nos imaginamos una disposición que nos lleve simplemente a aguantarnos cuando algo no sale como esperamos, o cuando alguien no procede como debería, o cuando las cosas se tardan en darse. Y en ese aguantarnos, pues a lo mejor logramos hacerlo la primera vez, tratando de contener nuestra frustración, nuestro enojo, tratando de no acelerarnos y hacernos cargo de la situación ya mejor nosotros. Claro, si tenemos esa perspectiva de lo que es la paciencia, pues no nos va a funcionar muy pocas veces, pero en realidad no vamos a desarrollarla como un recurso que nos pueda servir justamente para poderlo emplear cada vez que se requiera en un contexto de esperar con calma, de poder ser tolerantes frente a cierta situación o simplemente de aceptar algo que no podemos cambiar. La paciencia requiere de mucho más que la mera intención de aguantarse y no desesperarse cuando se nos ponga o se nos presente una situación así. La paciencia tiene que ver con un alto nivel de autodominio, con un gran trabajo interior que comienza por dedicarnos a esos momentos de meditación, de silencio interior, de reflexión, en los cuales nosotros simplemente nos damos un tiempo, y digo simplemente entre comillas, porque ciertamente, aunque sea una actividad, un ejercicio simple, en realidad no es nada fácil. ¿Por qué? Porque lo primero que exige este tipo de ejercicio es que nos detengamos cierto lapso de tiempo en el día, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y entonces en ese lapso de tiempo lo primero que nos propongamos sea mantenernos quietos. Es decir, la paciencia comenzamos a construirla cuando logramos dominarnos en un primer nivel, que es en el nivel de la quietud. Cuando logramos por unos momentos, por unos minutos, estar quietos. La mente paciente requiere primero de una mente que sea capaz de aquietarse, pero para lograr que nuestra mente logre aquietarse, primero tenemos que lograr que nuestro cuerpo se esté quieto. Y así, tal cual, la paciencia la empezamos a ejercitar cuando durante ese lapso de tiempo diario, 10, 15, 20, 30 minutos, nos proponemos estar en quietud, sin movernos, completamente serenos, que al principio nos podrá parecer hasta absurdo, podrá significarnos una pérdida de tiempo, pero indudablemente es la primera condición para que logremos desarrollar la paciencia y la serenidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la prisa y el estrés acumulados de años a lo que nos llevan es a estar continuamente inquietos, ¿no? Continuamente en un estado de inquietud. Y ese estado de inquietud, de una manera inconsciente, a lo que nos lleva a estarnos siempre moviendo. Siempre estamos buscando formas de estar haciendo algo
¿no? Porque no sabemos estarnos quietos. Y si no logramos estarnos quietos físicamente hablando, entonces no lograremos desarrollar la paciencia. Este ejercicio hay que comenzar a planteárnoslo con intervalos de tiempo cortos, porque si nos planteamos desde el primer día procurar mantenernos quietos durante media hora, pues no, simplemente no va a ser posible, y lo más probable es que terminemos abandonando el ejercicio porque nos frustrará el no haberlo logrado durante tanto tiempo. No obstante, tenemos la opción, y es la más sensata por cierto, de comenzar con intervalos de tiempo que sean más breves. A lo mejor empiezo por 10 minutos, ¿no? A lo mejor incluso 5 minutos. 5 minutos de no estar haciendo nada. De estar sentado, de estar sentada en una posición cómoda. No demasiado cómoda como para que nos quedamos dormidos, pero sí en una posición, en una silla, en un sofá, en la que estemos cómodamente sentados y simplemente nos dispongamos a no hacer nada, a no movernos para nada. Y cuando digo a no movernos para nada, lo digo en sentido literal, para nada, ni siquiera para rascarnos la nariz o para mover un poco el cuello, mantenernos completamente quietos. Parece mentira, pero el autodominio comienza con el desarrollo de esa posibilidad, la posibilidad de mantenerme quieto. Por eso, cuando nos ponemos a pensar en los grandes ejercicios de meditación que realizan, por ejemplo, los monjes yogi, y lo que son capaces de hacer gracias al control que tienen sobre su mente, bueno, pues nos damos cuenta de los alcances que puede tener el que nos planteemos ejercicios como este. Claro, nosotros no buscamos, como ellos, pues controlar su ritmo cardíaco a voluntad o poderse mantener a bajas temperaturas prácticamente cubiertos con una manta y ya. No, nosotros lo que buscamos es justamente no caer en el acelere ni en la prisa que nos lleva a estar descuidando o estar mal atendiendo las cosas importantes de nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con las cosas importantes? Pues me refiero a nuestra salud justamente, me refiero a nuestra familia, me refiero a nuestro trabajo, me refiero a nuestra preparación y formación, tanto profesional como espiritual, me refiero a ese desarrollo espiritual mismo, al desarrollo de nuestras relaciones sociales. Todo requiere tiempo. Y mientras más importante sea aquello de lo que estemos hablando, más tiempo va a requerir. ¿Por qué? Porque va a necesitar o nos va a exigir un mayor nivel de atención. Y para poder desarrollar altos niveles de atención, justamente lo primero que tenemos que lograr son altos niveles de quietud. Porque eso de estarnos moviendo en cada momento está muy asociado a nuestra dispersión en la mente. Y por lo tanto, nuestra capacidad para prestar atención o para concentrarla en un aspecto o en un punto o en una persona, pues es muy pobre si ni siquiera somos capaces de mantenernos en quietud. Entonces, la primera condición para lograr desarrollar la paciencia en nuestras vidas y con ella altos niveles de conciencia y con ellos un alto grado de autodominio es primero proponerme lograrme mantener en quietud. Al principio tal vez solo 5 minutos al día, después iré incrementando el periodo de tiempo y tal vez de 5 minutos pasaré a 10, luego a 15, luego a 20 y así sucesivamente hasta que llegue a un punto en donde ya he logrado mantenerme suficientemente el tiempo necesario en estado de quietud como para lograr el siguiente nivel de la paciencia, que se logra cuando logro el silencio interior. Es decir, la paciencia no la vamos a lograr solamente con mantenernos quietos durante cierto periodo de tiempo, sino que el siguiente paso es que logremos el silencio en nuestra mente, habiendo creado una base sólida, profunda de quietud física. Entonces, tras que vamos, amigas, amigos míos, en el ejercicio y desarrollo de nuestra paciencia, vamos justamente por la quietud y por el silencio interior. Y como lo vamos a ver en el resto de esta reflexión, no solo vamos a obtener como resultado único el de la paciencia,
sino que además vendrán otro tipo de resultados muy importantes y muy poderosos en nuestras vidas. Pero finalmente el que nos interesa de manera central en esta ocasión es justamente el de la paciencia. Y entonces, lo primero que hago es, logro mantenerme en quietud durante cada vez más tiempo, y el siguiente paso es que voy a notar que esa quietud de manera automática, de manera progresiva, de manera secuencial, me va llevando también al silencio interior. Y ese es un nivel muy importante, es un estado fundamental, porque cuando yo logro el silencio mental, vamos a describirlo así, entonces ya dejo de estar accediendo exclusivamente a la parte racional de mi mente, que es desde la cual pretendo hacerme cargo de todo en mi vida, sabiendo que pues mi mente racional no está capacitada para poderse hacer cargo de todo en la vida, está capacitada para poderse hacer cargo de ciertos aspectos físicos, financieros, profesionales de mi vida, pero definitivamente no es competente para hacerse cargo de otros aspectos de mi vida. Y en ese sentido, pues necesito conectarme un poco más y cada vez más con la parte intuitiva de mi mente y dejar y lograr con el tiempo que la parte racional se haga cargo de sus asuntos y la parte intuitiva se haga cargo de los demás asuntos para los cuales sí está capacitada, sí es competente para atender y para resolver. Pero para eso requerimos de silencio interior. Y no podemos lograr el silencio interior si no hemos logrado primero la quietud física. Y en esa mancuerna de quietud y silencio vamos generando un mayor dominio de nosotros mismos, y como como seguramente ya lo estarán anticipando, eso implicará que cada vez nos volvemos menos impulsivos en nuestra manera de reaccionar y de responder a las situaciones que se nos van presentando de manera cotidiana. Y en la medida en que vamos logrando generar nuestras respuestas no desde la parte o dimensión impulsiva de nuestro ser, sino desde la parte intuitiva y por lo tanto más profunda de nuestro ser, vamos entonces sí a poder admitir que finalmente nos estamos haciendo cargo realmente de nuestras vidas. De otra manera, nuestras vidas se están haciendo cargo de nosotros por la vía de la impulsividad, que se alimenta y se retroalimenta a sí misma justamente por nuestra impaciencia y nuestra intolerancia. Ley en la vida. Entonces, y gracias por comunicarte con nosotros, Socorro. Y bueno, pues decíamos antes del corte que es muy importante tomar en cuenta que la paciencia como virtud, como recurso, nos hace posible vivir con altos niveles de conciencia, y eso a su vez hace posible que podamos dedicarnos con lo mejor de nuestra atención, de nuestra energía y de nuestro tiempo a aquello que es realmente importante y significativo en nuestras vidas. Y por el contrario, en la medida en que somos impacientes, estamos acelerados, tenemos prisa, somos intolerantes, pues en esa medida nos mantenemos con altos niveles de inconsciencia, que además se traducen en altos niveles de estrés y todo lo que conlleva el que lo vayamos acumulando a lo largo de nuestras vidas. Y hemos señalado que la manera de lograr esa paciencia en nuestras vidas pues no va a ser cuando la requiramos, o sea, plantearnos ser pacientes cuando se nos está exigiendo ese recurso, pues es ilusorio. No vamos a ser pacientes cuando se nos presenta el percance, no vamos a ser pacientes cuando tengamos esa adversidad o tengamos que generar esa espera o cuando tengamos que soportar esa situación o esa persona, porque lo más probable es que en ese momento pues reaccionemos de la misma manera que llevamos años haciéndolo, ya sea enojándonos, ya sea retirándonos, ya sea peleándonos o entristeciéndonos o qué sé yo. Por eso hay que buscar en lo ordinario, a través de ejercicios como el que les estoy planteando, ir desarrollando la paciencia para que cuando se presente la situación o la circunstancia extraordinaria podamos hacer uso de ella y no nos desesperemos. Y por eso tenemos que tener la iniciativa de realizar ejercicios como este que nos permitan en un primer plano esa quietud física, esa quietud corporal, que con el tiempo nos va a ir conduciendo a un silencio de mente
o en nuestra mente, en el cual dejamos de engancharnos emocionalmente con nuestros recuerdos o con nuestros pensamientos y podemos, en un flujo de serenidad, de paz, de tranquilidad, podemos esperar a que nuestra intuición nos vaya determinando, no necesariamente en ese ejercicio, sino que se puede dar en cualquier momento de nuestra jornada, pues ese tipo de inspiraciones o de descubrimientos internos que nos permitan pues tomar las mejores decisiones, emprender las mejores acciones para poder mejorar nuestra situación y hacernos cargo de aquello que se nos pueda presentar y que esté demandando nuestra atención. No es la única forma de desarrollar la paciencia. También alguna vez comentábamos la eficacia de que nos propongamos de manera voluntaria, de manera consciente y de manera consistente empezar a hacer las cosas más despacio. Sí, hace no mucho reflexionamos en un programa sobre la importancia de también disponernos a hacer más despacio las cosas para ir frenando justamente esa impulsividad y empezar con realidades pues que de entrada pueden parecer muy triviales, pero que tienen mucha importancia si empezamos a realizarlas de manera más lenta y con menos prisa. Por ejemplo, el que decidamos caminar a partir de ahora, si descubrimos que caminamos muy rápido, o que hablamos muy rápido, o que comemos muy rápido, pues empezar a proponernos hacerlo más despacio. Y parece muy trivial, parece que es algo que no tiene mayor importancia ni mucho menos algún tipo de alcance en nuestras vidas, pero se tratan de ejercicios que cuando los llevas a la práctica te das cuenta del poder de transformación que generan en ti, aunque en apariencia no se veían tan importantes y mucho menos tan necesarios. Pero esa experiencia que tienes de autodominio, por el solo hecho, entre comillas, ¿verdad?, de caminar más despacio, por ejemplo, te va llenando de una especie de confianza en ti misma, en ti mismo, te va generando una serenidad que a lo mejor hacía mucho tiempo que no experimentabas o inclusive nunca has experimentado, porque es justamente lo que sucede cuando empezamos a hacernos cargo de algo y dejamos de ser simples espectadores de lo que acontece en nuestras vidas. El ser humano está diseñado por la naturaleza para ser protagonista en su propio devenir cotidiano, para hacerse cargo de sus situaciones, para emprender nuevas realizaciones y no para mantenerse al margen de ello, que es tristemente la opción de muchos, ¿no?, de estar simplemente pues viendo cómo suceden las cosas y buscando maneras de que les afecten lo menos posible y esperando de manera ilusoria pues que de alguna manera la fortuna o la suerte les cambie como para que puedan mejorar su situación. Pero esa es una forma irresponsable de vivir, no es una forma que asuma un compromiso respecto a lo que queremos que suceda y que se queda simplemente de manera pasiva contemplando lo que le pueda ocurrir en un momento dado y buscando que no le afecte, insisto, de maneras muy profundas ni de maneras permanentes. Pero la vida tiene otras reglas del juego. La vida exige de nosotros, y justamente tiene que ver con la ley de los procesos, exige de nosotros la disposición a completar tareas, a culminar procesos, a coronar esfuerzos, de tal manera que en ese proceso justamente estemos logrando nuestro desarrollo personal. Nuestro desarrollo personal no lo vamos a lograr con simple optimismo o eligiendo puramente buena actitud, y no es que no sea importante elegir una buena actitud o ser optimista, pero no son suficientes elementos para poder hablar de una vida que se caracterice por el progreso personal. La vida que se caracteriza por el progreso personal tiene que ser la de una persona capaz de completar esos procesos que la vida misma plantea que se tienen que seguir para la realización de lo que nos proponemos. Por ejemplo, una condición fundamental para el progreso financiero en nuestras vidas es el ahorro. Si no ahorramos,
no vamos a poder disponer en una línea del tiempo de mediano y largo plazo de recursos suficientes para luego aplicar otro ingrediente esencial de la prosperidad financiera, que es la inversión, ¿no? De tal manera que el proceso de prosperar financieramente lo podríamos resumir, es un poco más complejo que esto, pero vamos a resumirlo de esta manera. Empieza el proceso con ahorrar una parte de mis ingresos, evitar gastar más de lo que gano, y en ese ahorro que se va acumulando con el tiempo empezar a hacer inversiones en bienes raíces, en activos financieros, en negocios que vayan permitiendo que mi dinero se vaya multiplicando y que con el tiempo también sea mi dinero el que vaya trabajando para mí y yo deje de trabajar con el tiempo por el dinero. Entonces es un proceso que de manera muy simplificada acabo de describir y que exige paciencia. Porque claro, si yo ahorro el 5 o el 10% de mi ingreso, pues a lo mejor no va a ser tan significativa la experiencia y por supuesto que no es nada placentera. Con respecto a mejor ese 5%, 10% gastármelo en algo que me pueda reportar cierto placer. O peor aún, cuando decido endeudarme para consumir un bien en el presente a costa de reducir mi ingreso en el futuro. Bueno, ese tipo de procesos requieren de mucha paciencia de nuestra parte para, por un lado, decirnos que no, frente al capricho, frente al consumo impulsivo, y por otro lado, ser lo suficientemente persistentes como para seguir separando ese porcentaje de mi ingreso para generar ese ahorro y además luego en el proceso pues aprender a invertir eso que voy acumulando gracias a mis ahorros. Y para ello se requiere paciencia. La paciencia es una virtud que nos lleva a aspirar, o que hace posible, mejor dicho, que podamos aspirar a los grandes resultados en nuestras vidas, que por definición no suelen ser inmediatos y que por definición también exigen de largos procesos que se tienen que completar para poderlos lograr. Procesos que no habrá forma de que podamos completar si no nos volvemos más pacientes. Y bueno, pues ya en la recta final de nuestra reflexión de este día, pues considerar que ya sea que yo elija por la vía de la quietud y el silencio interior, o por la vía de empezar a hacer cosas de manera más lenta, hacerlo de forma que sean más pausadas, pues yo iré logrando desarrollar la virtud de la paciencia como tal. Y esa virtud, al inicio de nuestro programa, mencionamos que no solo tiene que ver con nuestra capacidad de tolerar y de soportar ciertas situaciones o a ciertas personas, sino que también tiene que ver con otros beneficios que también son importantes y que no tienen que ver directamente con el tema de la paciencia, pero que no podemos dejar de mencionar. Una persona que se plantea estos momentos de quietud, estos momentos de silencio, que se plantea hacer las cosas de forma más lenta, con más calma, es una persona que se vuelve finalmente pues más profunda. También no hace mucho reflexionábamos sobre la importancia de tener una mente profunda, una mente que no se quede con una percepción superficial de los acontecimientos ni de las cosas y que pues por supuesto se refleja en un alto nivel de conciencia también. Como sea, la paciencia va más allá de simplemente soportar o aguantar situaciones adversas o procesos que llevan mucho tiempo o exigen mucho esfuerzo. La paciencia tiene que ver también con una capacidad de darle atención a lo que realmente la merece y dejar de prestársela a lo que realmente pues no tiene mayor importancia en nuestras vidas. También esta virtud nos permite tomar conciencia de qué es lo que realmente vale la pena y qué es aquello que pues simplemente podemos prescindir de ello en nuestras vidas porque simplemente nos ocupan tiempo, nos ocupan espacio, nos llevan a consumos de energía que podríamos destinar mejor a otras situaciones o que pudiéramos destinar a mejorar nuestras relaciones. Nos acaba de llamar José Antonio Camacho, a quien saludo, y que nos dice: don Andrés, aunque sea en poca dosis, nuestra paciencia rinde frutos. Acabo de pasar una experiencia difícil. La paciencia en esos momentos fue de gran ayuda
Pues felicidades, José Antonio, qué bueno que elegiste esa paciencia, y sí, tienes razón, es un gran aliado la paciencia en momentos que se pueden tornar críticos, en momentos que pueden ser desafiantes y que justamente por ser inesperados la mayoría de las veces pues van a requerir de lo mejor de nuestra atención. Cuando somos pacientes y no caemos en esa trampa del acelere, de la ansiedad, de la desesperación, de la prisa, podemos observar con mayor profundidad la situación y de manera intuitiva podemos identificar nuestras mejores opciones de respuesta frente a esas situaciones. Y dejamos así de reaccionar impulsivamente, lo cual generalmente nos lleva a empeorar las cosas, y pasamos a ser más intuitivos, más profundos, más conscientes, tanto en la apreciación de la situación como en la respuesta que elegimos dar para hacernos cargo de la situación. En cambio, la persona impaciente, la persona intolerante, a ella cada vez se le vuelve más complicada la experiencia de vida, porque por supuesto que está cada vez menos dispuesta a completar procesos, por supuesto que genera respuestas sumamente reactivas, y todo eso sumado pues va terminando por generar consecuencias que son cada vez más desastrosas. Ciertamente el entorno de nuestros días pues no facilita el tema de la paciencia. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos grandes trayectos que recorrer, tenemos muchas tareas que completar, tenemos muchos pendientes acumulados, pero con mayor razón, cuanta más prisa tengamos, tenemos que irnos más despacio. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaremos mal atendiendo las situaciones y estaremos mal resolviendo los problemas, y eso no hará más que crear una complejidad cada vez mayor que nos pondrá recurrentemente en jaque y que significará que cada vez nos volveremos justamente más impacientes, más intolerantes, más impulsivos, y estaremos viviendo cada vez más deprisa, lo cual pues no lleva a resultados idóneos ni en el plano de la salud física ni en el plano de la salud mental, por no hablar de los resultados que puede tener para nuestra vida sentimental en términos de nuestras relaciones, o para nuestra vida financiera o profesional, porque en la medida en que procedemos de maneras más reactivas, en esa medida pues nos vamos volviendo más vulnerables físicamente, mentalmente, emocionalmente, financieramente, profesionalmente y hasta espiritualmente. Y todo por no saber esperar y por no sabernos mantener serenos cuando se presenta la adversidad y cuando se exige por lo mismo lo mejor de nuestra atención. En otras palabras, y a manera de conclusión, nuestra atención exige de nuestra parte serenidad para que podamos recurrir a ella de manera que sea eficiente, de manera que sea profunda. No hay manera de que podamos prestar gran atención a una situación que se ha tornado o demandante o urgente si no mantenemos la calma, y no podremos mantener la calma si no hemos trabajado en lo ordinario la paciencia, insisto, sea por la vía de la quietud y el silencio, o sea por la vía de hacer más despacio, con más calma, las cosas que habitualmente hacemos con prisa y aceleradamente. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Agradecerles como siempre su presencia, agradecerle a Fabiola Hengenel su producción y al Chilo Granados estar en los controles, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que podemos seguir reflexionando a través de mi página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares, o a través de mi sitio de internet andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.